Hola, hoy vamos a hablar sobre las tarjetas de desarrollo. Ya se han trabajado con diferentes tipos de tarjetas, todas estas contenidas en una tarjetita azul que nosotros conocemos como Arduino. Sin embargo, este es un tipo de tarjeta de desarrollo que existe. Existen varias y cada una tiene diferentes tipos de características. Pero empecemos desde el principio. Una tarjeta de desarrollo es una tarjeta que nos permite implementar algún tipo de circuito que en base a la programación o en base a diferentes tipos de shields o accesorios o hats que nosotros le vayamos agregando, tendrá diferentes capacidades a esta misma tarjeta. Por ejemplo, hay algunas que se le puede agregar una comunicación con Bluetooth o comunicación con Wi-Fi o con Ethernet o diferentes tipos. Hay otras que vienen con RFID o con redes de sensores. Hay tarjetas que son muy pequeñas para poderlas portar, por ejemplo, en dispositivos vestibles. Y hay otras tarjetas que son más grandes, especiales para el prototipado o para el desarrollo científico. Y bueno, el objetivo de este videotutorial es observar o conocer las diferentes características que tienen las tarjetas de desarrollo y comprender que no existe una tarjeta de desarrollo que nos dé todas las respuestas. Cada tarjeta tiene sus diferentes tipos de características y por ende debemos de saber elegir qué tipo de tarjeta es la que mejor queda al momento de realizar algún proyecto. Entonces empecemos. Este es un sitio de internet llamado SparkFun. Tal vez algunos ya lo hayan visitado anteriormente y nos permite conocer los diferentes tipos de circuitos electrónicos, cómo funcionan, el software que está asociado a estos y en este caso vamos a utilizarlo para llevarnos acerca de las tarjetas de desarrollo como un método de comparación. Y vamos a empezar con la parte teórica, vamos a irnos hasta la parte inferior, donde está el glosario de términos y nos dice, primero, ¿qué es un microcontrolador? Un microcontrolador es el corazón, es el cerebro de la tarjeta de desarrollo. Esto quiere decir que una tarjeta de desarrollo no es un microcontrolador, sino que contiene un microcontrolador. En el caso del Arduino, tiene un microcontrolador ABR. En el caso de los ChipKit, un microcontrolador del tipo PIC. Así cada tarjeta tiene puede tener diferente tipo de microcontrolador. Y lo definimos como lo que sigue. Sería un microcontrolador es una computadora de limitadas prestaciones de arquitectura cerrada. Arquitectura cerrada significa que si ya tiene un cierto número de pines, una cierta cantidad de memoria de programa, no la podemos ampliar, ya así se queda. Ahora, el siguiente término es el voltaje de entrada. El voltaje de entrada se refiere al voltaje que yo necesito para que pueda correr mi aplicación, para que pueda correr la tarjeta de desarrollo. Actualmente tenemos dos tipos de voltaje, los de 5 volts y los de 3.3. Sin embargo, si hablamos de voltaje de entrada, generalmente el circuito inmediato, el voltaje de entrada, es un circuito regulador. Quiere decir que yo le puedo alimentar a una tarjeta con 7 volts, 12 volts y no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque este circuito regulador se encarga de bajarlo hasta los 3.3 o los 5 volts que necesita el microcontrolador para poder trabajar. Vamos con el siguiente término que es el voltaje del sistema. El voltaje del sistema se refiere hacia el voltaje que necesita la tarjeta, en este caso el microcontrolador, para poder trabajar. Anteriormente era un estándar utilizar 5 volts, sin embargo, hoy estamos migrando hacia los voltajes de 3.3 volts. Y esto es muy importante, porque si nosotros tenemos una tarjeta que funciona con 5 volts, como el Arduino Uno, y necesitamos conectarla a un sensor que funciona con 3.3, vamos a tener problemas. ¿Por qué? Porque si yo lo conecto y enciendo el circuito, va a haber un cortocircuito y lo más probable es que se eche a perder la tarjeta del sensor. Por eso necesitamos tener mucho cuidado sobre qué tipo de voltaje es con el que nosotros estamos trabajando, si es con 5 o con 3. Sí se pueden mezclar y la manera de mezclarlo es a través de otro tipo de tarjetas
que son conocidas como tarjetas cambiadoras de nivel o shift level. El siguiente término es el clock speed o es la velocidad del reloj. La velocidad del reloj significa la frecuencia en la cual va a estar trabajando la tarjeta. Hay algunas que son capaces de trabajar con los 8 MHz, otros con 16 e inclusive hay tarjetas que pueden trabajar con 180 o hasta con 600 MHz. Y existen otro tipo de tarjetas que pueden trabajar con 1.1 GHz o 1.5 GHz, etcétera. Entonces va variando la frecuencia del reloj. ¿Y en qué nos beneficia o nos afecta? Bueno, pues si nuestro algoritmo es muy pequeño, es muy sencillo, bueno, tal vez no necesite tanta velocidad. Tal vez con 8 MHz sean más que suficientes o con 16. Esto nos beneficia también porque la tarjeta llega a ser mucho más económica. Sin embargo, si nuestro algoritmo es un poco más pesado, tiene inteligencia artificial o necesitamos hacer una comparación de señales o procesar las señales, tal vez 16 MHz ya no sean suficientes. Tal vez se necesita ahora 180 MHz o 160 MHz, como es el caso de otras, que permite que más instrucciones puedan ser relacionadas o puedan ser activadas o puedan correrse en una menor cantidad de tiempo, en un segundo. Por eso es que la frecuencia de reloj es muy importante. El siguiente término son las entradas y las salidas digitales. Este es el número de entradas o salidas con las que nosotros podemos trabajar. Por ejemplo, en algunos modelos de Arduino, con 14 entradas, pues son más que suficientes. Sin embargo, si necesitamos conectar una gran cantidad de sensores o actuadores, tal vez 14 se quedan muy pequeñas. ¿Y qué es lo que tendremos que hacer? Bueno, podríamos tener dos Arduinos conectados mediante un protocolo serial y ya tendríamos 28. Pero eso también quiere decir que tendríamos que trabajar un poquito más en el software. Ya existen algunas tarjetas de desarrollo de Arduino que nos permiten más de este límite de 14 pines. Podemos tener 50, 51, 56, etcétera. Cada uno de los Arduinos, cada una de las tarjetas de desarrollo viene con diferentes características y en este caso el número de entradas y salidas digitales. Ahora, vamos con las entradas analógicas. Cuando tenemos, por ejemplo, un sensor analógico de presencia que venga de una señal de un infrarrojo o de un LED, bueno, pues necesitamos conectarlo forzosamente a una entrada analógica. Si necesitamos conectar una fotorresistencia para saber si una luz está encendida o apagada, se necesita una entrada analógica. Entonces, la entrada analógica es un pin que tienen las tarjetas en la cual nosotros podemos leer un voltaje. Pero aguas, esto va también relacionado con el voltaje del sistema. Si el sensor está trabajando con 5 y la entrada analógica solamente me acepta 3.3, aguas, porque si yo me excedo ese voltaje, yo puedo arruinar el sensor. PWM, esta es una salida digital, la cual me permite ir variando lo que conocemos como el control del ancho de pulso. Es decir, el control del ancho de pulso me va a permitir encender por más tiempo algo o apagar por más tiempo algo. Y me permite hacer una salida analógica. En sí es una salida digital, pero si yo le agrego otros elementos como resistencia y capacitores, yo puedo convertir esta salida PWM en una salida analógica, pero es una salida en sí digital. UART. UART es el número de comunicaciones seriales con las que cuenta la tarjeta de desarrollo. El Arduino solamente cuenta con una, que está en los pines 0 y 1. Sin embargo, hay otros modelos de Arduino o tarjetas basadas en Arduino o tarjetas Tinsy o Raspberry que no solamente cuentan con uno, cuentan con varios. Bueno, el contar con varios nos permite contar con interrupciones para que automáticamente detecte cuando se recibe algún dato. Vamos con el siguiente, Flash Space. Flash Space se refiere a la cantidad de memoria del programa en la cual yo puedo almacenar el programa que yo estoy realizando. Recordemos que la tarjeta de desarrollo contiene en su interior un microcontrolador.
Este microcontrolador ya tiene un programa. Ese programa se le conoce como firmware. Y el programa firmware lo que hace es recibir la señal, en este caso el sketch, guardarlo y correrlo poco a poco. Por lo tanto, podríamos decir que se están corriendo dos programas, el propio firmware y el flash, que es el sketch que yo le estoy bajando. Hay algunos sketches o algunos arduinos que nos permiten bajarle 1 kilo, 2 kilos de sketch. Entonces va variando mucho en el modelo de tarjeta de desarrollo con la cual yo estoy trabajando. Y la última sería la interfase de programación. Hay algunas tarjetas que ya vienen con el protocolo USB integrado, es decir, lo conecto y automáticamente me lo reconoce la computadora. Pero hay otras tarjetas que vienen con este otro protocolo, el FTDI. El FTDI lo que me indica es de que necesita otra tarjeta electrónica que convierta de USB a FTDI, y el FTDI es el que se conecta a la tarjeta controladora o a la tarjeta de desarrollo. La ventaja es de que me permite bajar el programa más rápido, no toma tanto espacio, entonces la tarjeta tiende a ser más pequeña, pero pues sí se necesita un hardware adicional. Bueno, todos estos términos los vamos a estar utilizando cuando veamos los diferentes tipos de tarjetas de desarrollo. Entonces, vamos a empezar con las más básicas o con la más básica. Y este es el Arduino. Este ya lo hemos utilizado en clases y las características que tiene el Arduino es que está basado en un microcontrolador Atmega 328. Es este que se encuentra en esta parte. Tiene una entrada de 7 a 12 volts. Quiere decir que yo le puedo poner un conector de 7 a 12 volts o un eliminador con 7 a 12 volts y puede quedar funcionando mi Arduino sin ningún problema. Tiene unos circuitos reguladores, son esta zona que tenemos acá. Estos circuitos reguladores lo que me permiten es bajar ese voltaje de 7 a 12 volts a un voltaje que no vaya a dañar al Arduino. Ahora, tiene 14 líneas de entradas y salidas. Estas líneas son estas que tenemos acá. Del 0 al 13 son 14 pines. Todas estas son de entrada digital o salida digital. Pero también tenemos 6 salidas del tipo PWM. Y sabemos que son PWM porque tiene una cejilla, en este caso, el 3, el 5, el 6, el 10 y el 11. Estas son las señales de PWM. Tenemos también 6 entradas analógicas. Están de la parte inferior a la derecha como A0 hasta el A5. Y también tenemos 32 kilos de memoria flash. Quiere decir que el programa que yo le puedo bajar no debe de exceder de esta cantidad. Y la velocidad con la cual trabaja esta tarjeta de desarrollo es de 16 MHz. Entonces me permite hacer algunos proyectos pues introductorios, básicos, simples. Bueno, vamos a ver otra versión de las tarjetas. Y en este caso es el Arduino Uno en la revisión 3 SMD. Y la única diferencia que tenemos con el Arduino Uno que vimos anteriormente es esta parte. Observemos que en esta parte ya no se encuentra el componente como estaba en el Arduino anterior. En esta parte se encuentra un componente de montaje superficial. Es la única diferencia. ¿En qué nos afecta? Bueno, si en el Arduino anterior se había descompuesto este micro, que es difícil que se descomponga, pero si se descompone, pues solamente había que retirarlo y colocar otro. Mientras que en este ya no tenemos nosotros esa opción. Sin embargo, tiene otras características. Vamos aquí a las características. Sabemos que son muy similares a las anteriores, pero pues nos permite un menor consumo de corriente por el tipo de micro. Vamos con otro tipo de tarjeta de desarrollo. Y en este caso tenemos una SparkFun Redboard y programada con Arduino. Tiene casi todas las características del Arduino, y sin embargo tiene algunas adicionales. Por ejemplo, esta nos permite una programación mediante USB, pero también tiene FTDI. Son estos pines que se encuentran en esta parte. Puede aceptar un voltaje de 7 a 15 volts y también recibe
salidas de 0 a 5 volts compatible con 3.3 volts. Es decir, que los Arduinos anteriores o el Arduino 1 solamente me daba salidas de 5 volts. Este me puede dar salidas compatibles con 3.3. Por lo tanto, si yo necesito conectarle algún tipo de actuador o tarjeta que funcione con 3.3, esta tarjeta, la Redboard, es la que me puede ayudar. Observamos también que tiene 14 pines como el Arduino. En esta parte los vemos, pero el número de salidas de PWM se mantienen en 6. Tiene 6 entradas analógicas y tiene un header de ICSP. Es este que tenemos en esta parte. Sigue manteniendo 32 kilos de flash de memoria, 16 megas de velocidad de reloj, tiene un micro de montaje superficial, etc. Y el factor de forma es compatible con todas las tarjetas Shield del Arduino por el factor de forma. Vamos con otra tarjeta. Este es un Arduino Pro. Este Arduino Pro notaremos que tiene un factor de forma algo similar con los Arduinos anteriores. Sigue manteniendo del 0 al 13, es decir, 14 pines. Sigue teniendo un micro de montaje superficial, pero observamos que ya no tiene esa conexión de USB. Aquí en este tipo de micro, forzosamente necesitamos un FTDID. Es decir, para poder bajar el programa se conecta forzosamente acá. Pero el beneficio que tenemos es de que es más delgado el circuito, no necesita los headers. Yo le puedo conectar directamente lo que necesito, un cable o un jumper o un header inclinado, un header horizontal para que no tome tanto espacio. La salida máxima por canal son de 150 miliamperios y tiene un regulador a 3.3. Yo sé que esta tarjeta trabaja con 3.3 porque aquí me lo dice, 3.3 a 8 MHz. Ok, vamos con otro tipo de tarjeta y este es un Arduino Pro A5B, es decir, a 5 volts y es exactamente similar al anterior, salvo porque trabaja con 5 volts y por 16 MHz. Entonces es ligeramente más rápido. Bueno, tal vez si nosotros necesitamos o elaborar algún proyecto que necesite una comunicación con la computadora, tal vez este no sea lo mejor. Tal vez tendremos que optar por un Redboard o por un Arduino 1, pero si nosotros tenemos disponible un conector FTDID, entonces pues se conecta acá y mediante comandos seriales se le puede ir enviando la información a la computadora. Aquí tenemos otro tipo de Arduino. Este se le llama Arduino Mini 05. Este Arduino Mini ya está retirado, es mucho más pequeño. Observamos que no tiene una comunicación con la computadora y la manera en que se le baja el código es a través de otro programador. Este requiere un programador extra para poder trabajar con él. Sin embargo, es muy pequeño este tipo de esta tarjeta de desarrollo. Tenemos otro, que es el Arduino Pro Mini. Trabaja a 3.3 volts con una frecuencia de 8 MHz. Observamos que es muy pequeño esta tarjeta, apenas superior a los 3 por 2 centímetros. Ya viene con un regulador a 3.3 volts. Soporta el auto reset. Nos da una salida de 150 miliamperios. Si observan es muy parecido a los Arduinos anteriores. La diferencia es el factor forma, es decir, el tamaño. Siguen manteniendo algunos pines. Esto es muy importante, la tarjeta admite desde 3.3 hasta 12 volts en un pin llamado voltaje de entrada o VCC. ¿Por qué es importante? Porque hay algunas tarjetas que no tienen este regulador, por lo tanto hay que ponerle un regulador externo. Sigue teniendo 8 pines análogos, se incrementó la cantidad, en el anterior eran 6 y pues diferentes tipos de entradas y salidas digitales. Tenemos otra que es la versión a 5 volts. Sigue manteniendo las características anteriores, solamente que a 5 volts. Y este trabaja con 16 MHz. Ahora tenemos otros tipos de Arduino. Este se llama Arduino Ethernet con PoE. PoE significa Power on Ethernet. Power on Ethernet
es darle voltaje, darle corriente, encenderlo a través de la misma línea de Ethernet. Ahora, para trabajar con esta tarjeta observamos que tiene el mismo factor de forma del Arduino, con la diferencia que viene con un conector para Ethernet. Es decir, este circuito o esta tarjeta de desarrollo ya tiene capacidades de red. El voltaje de entrada es de 7 a los 12 volts, sin embargo trabaja con 5 volts, es decir, sus pines todos son con 5 volts. Y es muy parecido a una tarjeta 1, a excepción de el conector de Ethernet. También viene con un micro SD card slot, es decir, le podemos poner una tarjeta micro SD. Tenemos el Arduino Fio. Este Arduino Fio tiene un factor de forma muy distinto. Me permite tener comunicación inalámbrica utilizando XBee. XBee son una familia de transceptores que me permiten comunicar diferentes tarjetas de manera inalámbrica. Esta tarjeta nos dice que funciona con 8 MHz y es compatible con una batería del tipo lithium, así como lo que utilizan los celulares. Probablemente también tenga aquí un circuito de carga. La parte de compatibilidad con las tarjetas, con las baterías de los celulares, sería esta. Entonces, mucho cuidado si ustedes trabajan con este tipo de tarjeta. Tienen que ver con cuánto trabaja este tipo de Arduino. Lo más probable es que esté trabajando con lógica de 3.3 porque el XBee es propio para 3.3. En la parte inferior es donde se encuentra el jack, perdón, las bases para poder conectar el XBee. Vamos con la siguiente. Este es un LilyPad Arduino 328 Mainboard. Tenemos un conector FTID. Este conector se ensambla o se conecta en esta parte. Cada vez que nosotros deseemos bajarle un programa, tenemos que conectarlo acá. Y observamos que es completamente redonda esta tarjeta. De hecho, es un círculo. Es un poquito grande. Es cerca de los 5 centímetros. Esta tarjeta me permite ensamblarla o conectarla o coserla a la tela, a la ropa. Y es parte de una solución de ciertos proyectos llamados Wearable Device, es decir, dispositivos vestibles. Se coloca en una manta, en una tela, en una chamarra, en algo de tela, y la manera de ensamblar el circuito es utilizando hilos metálicos e ir conectando todo mediante estos hilos, se van cosiendo y tiene características muy similares al Arduino. Observamos que sigue manteniendo desde A0 hasta A5 sus entradas analógicas y tiene los pines desde el 0 hasta el 13, sus 14 pines de entrada digital o salida digital. También cuenta con PWM, algunos de estos pines, y también todos son con o trabajan con 5 volts. Tenemos otro tipo de tarjeta llamada LilyPad Arduino. Este es un Simple Board. Este es ligeramente más pequeña, no tiene tantos pines, por lo tanto, el número de periféricos con los cuales puede trabajar se ve limitado, pero viene con otra característica, viene con una conexión para una batería tipo LiPo, mientras que en este no existía, no viene este conector. En este solamente lo conecto y ya puedo ponerme a trabajar con la batería LiPo. Si yo lo hiciera con este, tendría que comprar un regulador, comprar otra tarjeta para poderla surcirla o coserla hacia esta. Entonces, tienen algunas diferencias, algunas ventajas y desventajas. Mientras que en esta no necesito un circuito adicional de carga, y en esta sí. En esta yo puedo conectarle más elementos, pero en esta no. Tenemos la siguiente que se llama Arduino Leonardo y este viene con headers. El Arduino Leonardo tiene las siguientes características. Trabaja a 16 MHz, al igual que el 1, puede aceptar de 7 a 12 volts y trabaja con 5 volts, sus diferentes tipos de pines. Tiene 7 canales de PWM, se encuentran en esta parte. Sus canales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tiene 12 canales de analógico a digital, los podemos observar por acá. También tiene una velocidad de reloj a 16 MHz y 32 kilos de memoria flash. Bueno,
Vamos con otro tipo de Arduino. Este es el Pro Micro. Se parece a los Arduinos anteriores que habíamos visto, los diferentes tipos de Mini, pero viene con otras características que lo hacen interesantes. Este trabaja 5 a 16 MHz. En esta tarjeta yo tengo 9 convertidores de ADC, de analógico a digital. Tengo 2 entradas digitales, 5 son con capacidad de PWM. Observamos que viene con una conexión hacia la USB, quiere decir que a través de este yo puedo utilizarlo para bajar los programas. Y bueno, pues es una tarjeta de pues bastante pequeña. Tenemos otra tarjeta que es similar a la anterior, con la diferencia de que trabaja a 3.3 y a 8 MHz. Ahora, tenemos una LilyPad Arduino USB. Este es similar a las LilyPad que habíamos visto anteriormente. Sin embargo, no sé si se puede conectar por acá. Ok, muy similar hacia esta LilyPad. De hecho, es la versión actual de esta otra tarjeta. Quiere decir que tiene características muy similares. Aquí están. El tamaño, el voltaje que trabaja con 5, los conectores y los diferentes tipos de periféricos. Muy similar a esta tarjeta. Vamos con el Arduino Mega. Esta está basada en un Arduino Uno, sin embargo decimos que tiene esteroides. ¿Por qué? Porque no solamente viene con sus 14 pines, tiene 54 líneas de entrada y salida y 14 de estas tienen PWM. Tiene 16 entradas analógicas y 256 kilobytes de memoria flash, trabajando a una velocidad de 16 MHz. Está basado en el ATmega 2560. Cuando necesitamos un proyecto, pues, grande, conectar varios periféricos, por ejemplo, un robot, podemos optar por este tipo de Arduino. Sin embargo, si necesitamos tal vez más periféricos, bueno, podremos explorar algunas otras opciones, sobre todo si los periféricos manejan I cuadrada C. Pero si utilizamos de ultrasónicos, sin I cuadrada C, sin SPI, pues podemos utilizar este tipo de microcontroladores. Tiene diferentes, una gran cantidad de pines. Tenemos otro que es el Mega Pro, que funciona a 3.3 volts. Tiene características muy similares. Aquí nos dice que funciona con un ATmega 2560, funciona a 8 megas, la mitad que el original. Nos dice que esta tarjeta es de bajo voltaje, no necesita interfase para dispositivos de 3.3, como podrían ser el GPS, acelerómetros y sensores. Quiere decir que si yo le quiero conectar a algún dispositivo de 3.3, no habrá ningún problema. Utiliza un regulador a 3.3 con 500 miliamperios máximo, protección por sobrecorriente, eso es importante. Cuando conectamos algo y lo conectamos mal, la tarjeta solita se protege. Puede recibir de 3.3 a 12 volts y no se va a dañar. Tiene un circuito regulador, es estos que vemos en esta parte inferior. Y bueno, tiene diferentes tipos de características, muy parecido al Mega. Y este es el Mega Pro, que trabaja en 5 volts. Igual, muy parecido al Mega de 3.3, con la diferencia que trabaja en 5 volts y que el reloj funciona hacia los 16 MHz. Tenemos el Mega Pro Mini, muy parecido al Mega Pro, solamente que es de un tamaño más reducido y tiene estos conectores con los cuales yo puedo interfazarme. Forzosamente necesita algún tipo de conector o algún tipo de jack. Y el Arduino Due. Este Arduino tiene las siguientes características. Está basado en un Atmel, tiene o trabaja con un voltaje de 3.3, aunque la entrada puede recibir de 7 a 12, trabaja con 3.3, es decir, sus salidas son con 3.3. Tiene 54 pines de entrada y salida, 12 de estos son con PWM, tiene 12 pines de entrada analógica, pero a diferencia de todos los demás, tiene 2 pines de salida analógica. Anteriormente les había dicho que el PWM puede ser una salida analógica, pero habría que conectarle resistencia y capacitor. Esta tarjeta ya tiene una salida analógica y tiene dos. Quiere decir que puede utilizarse para procesamiento de señales o puedo agregarle una característica como una bocinita y puede reproducir algún tipo de audio.
porque tiene estos convertidores de analógico a digital. La salida por cada línea es de 130 miliamperios y tiene una memoria flash de 512, quiere decir que tiene una buena cantidad de espacio para poder bajarle un programa. La velocidad es de 84 MHz. Entonces, a diferencia de todas las anteriores que hemos visto, esta ya incrementó su velocidad de reloj. Ahora vamos a ver otras tarjetas que no son Arduino. Sin embargo, sí nos permiten ciertas características que, ya sea por tamaño o por velocidad, me permiten agregar o procesar señales como audio o datos de acelerómetro, GPS, debido a que son muy rápidas. La primera de esta es Teensy. Teensy es una tarjeta que funciona con 3.3 volts, me parece. Está basado en un ARM Cortex a 72 MHz. Es muy pequeña. La manera de trabajar con esta tarjeta es con el IDE del Arduino, aunque también tiene su propio lenguaje de programación. La ventaja de que se utilice con el IDE del Arduino es que el mismo sketch que yo tengo para el Arduino puede funcionar para esta. Tiene 34 líneas de entrada y salida. Aquí dice que es tolerante hacia los 5 volts. Tiene 12 PWMs, es decir, acepta hasta 12 canales de los 34 para sacar información. Tiene 7 temporizadores, y eso es importante, porque si necesito contar el tiempo, marcar cuánto tiempo ha pasado, lo puedo hacer hasta con 7 temporizadores distintos. Maneja USB, tiene 3 protocolos seriales o 3 conexiones seriales. Si nosotros recordamos en el Arduino, vamos a poner el Arduino 1, solamente teníamos uno solo, el que se encontraba acá. En las versiones más avanzadas tenemos diferentes. Por ejemplo, siempre están marcados acá como TX y RX, TX, RX, y vemos que vienen varios en el Arduino, en el Arduino Due. Sin embargo, para el Teensy, a pesar de que está bastante pequeña la tarjeta, viene ya con 3 puertos seriales contenidos dentro de los 34 pines de entrada y salida. Puede manejar SPI y cuadrada C y 2S, CAN bus y R. Estos se refieren a protocolos seriales para transferencia de información. También tiene reloj en tiempo real. Esto se hace o se basa con el cristal con el cual está trabajando. Tiene 16 DMA canales separados del USB, es decir, 16 accesos directos a la memoria. Tiene entrada para sensores de toque o sensores táctiles. Y pues observamos que la tarjeta está muy pequeñita. Tenemos otro que es el Teensy 3.5. Este es una versión mejorada del Teensy, sin embargo tiene 120 MHz y trabaja con un ARM Cortex M4 con unidad de punto flotante. También eso es importante. En el Arduino IDE, si yo quería hacer una operación con punto flotante, pues se puede emular mediante software. Aquí el micro ya tiene la unidad de punto flotante. Tiene 512 kilobytes de memoria flash y 200 kilobytes de memoria RAM. Recordemos que esto es donde yo puedo almacenar mi programa y este otro, la cantidad de datos que yo puedo estar manejando en un cierto momento. Y 4 kilos de memoria EEPROM. Viene con tolerancia a 5 volts, tiene 62 pines de entrada y salida, 25 de estos son, o 25 pueden ser de entradas análogas, 2 salidas analógicas a digital, 20 de los 62 pueden ser PWMs, utiliza USB a velocidad completa, también tiene diferentes tipos de protocolos con los cuales puede ir trabajando. Vamos a observarlo por acá. ¿Dice por acá? Ok, no se indica por acá. Pero bueno, tiene diferentes tipos de protocolos con los cuales se puede trabajar. SPI, cuadrada C, I2S, etc. Tenemos la Teensy 3.6. La única diferencia con la Teensy 3.5 es la frecuencia de reloj y que esta trabaja con
3.3 volts. También tiene diferentes tipos de puertos con I cuadrada C, diferentes entradas, 11 para entradas del tipo de toque, 62 pines de entrada y salida, etc. Y tenemos la TINSI 4.0 y observamos que esta tarjeta de desarrollo trabaja hasta los 600 MHz y contiene 1 MB de RAM, prácticamente 1 MB de RAM, de los cuales 512 está ocupado, pero 1 MB de RAM. También tiene 2 MB de RAM de flash, pero 64 están reservados para recuperación y emulación con la EEPROM. Tiene dos puertos USB, ambos que funcionan a 480 bits por segundo. Sus puertos de comunicación o sus periféricos para comunicación son todos estos. 7 puertos seriales. Tenemos 3 que son I cuadrada C. 2 de estos pueden ser utilizados para salida o transferencia digital de audio, etc. Tiene 31 pines de PWM. Tiene 40 pines digitales, todos con capacidad de interrupción. 14 pines analógicos, es decir, es una tarjeta muy completa. Generador de números aleatorios. También tiene aceleración criptográfica. Si nos hemos preguntado qué tipo de tarjetas tienen los modems o algunos especiales, bueno, pues tienen tarjetas muy parecidas a estas. No exactamente la misma, pero que sí tienen aceleración criptográfica para poder encriptar la información. También tenemos este otro tipo de tarjeta. No es en sí una tarjeta de desarrollo con un microcontrolador. Esta es una tarjeta que contiene un microprocesador. A diferencia de las anteriores, en esta nosotros tenemos la capacidad de instalarle un sistema operativo. Esta tarjeta con sistema operativo tiene un conector de Ethernet, 2 de USB 3.1 y 2 de USB 2.0. También viene con salida de HDMI con estos conectores mini HDMI. Y bueno, se le puede conectar aquí una cámara. Estas son las líneas de GPIO, líneas generales de entrada o salida. Y la manera de instalar el sistema operativo es en la parte inferior. Aquí viene con un slot de tarjeta SD, con lo cual yo le puedo instalar mi sistema operativo, que es una versión de Linux, pero para la tarjeta Raspberry. Se le llama Raspbian. Y tenemos otro tipo de tarjeta. Este es el NVIDIA Jetson Nano. Esta tarjeta, a diferencia de la Raspberry, trabaja con un GPU. Recordemos que un GPU y un CPU son muy distintas. Mientras que el CPU va ejecutando las instrucciones por hilo, este puede ejecutar diferentes instrucciones al mismo tiempo. Y esta tarjeta es propia para la investigación o el desarrollo científico. Debido a esto, el GPU, porque me permite implementar con inteligencia artificial y que se esté ejecutando toda al mismo tiempo. También viene con estas características. Viene similar a la Raspberry, se guarda en una tarjeta micro SD. También viene con diferentes tipos de puertos. Observamos que son de 3.1 y 2.0 algunos. Viene con algunos puertos HDMI. En este caso, dos, un mini y uno completo. Líneas de entrada y salida, UART, tiene varias. Aquí tenemos los pines de GPIO. Tiene un conector para ventilador y conector para PoE, Power on Ethernet. Ok, entonces tenemos diferentes tipos de tarjetas. ¿Cómo saber cuál es la mejor? Depende qué es lo que nosotros vayamos a construir o a programar. Por ejemplo, si es una aplicación que solamente necesita dos sensores, ¿qué característica tienen los sensores? ¿Analógicos o digitales? ¿Necesita conectarse a una red? ¿Sí o no? Entonces vamos clasificando el tipo de tarjeta a elegir. Es por eso, si fuimos observadores, siempre me iba a la parte de features, las características, es decir, las características de cada una de las tarjetas. Es lo primerito que yo tengo que hacer al momento de elegir alguna tarjeta en específico, ver qué características tiene, elegir las mínimas, si es que el proyecto no se va a agrandar más adelante,
y trabajar sobre ese tipo de tarjetas, ver si es compatible con 3.3 o con 5 volts y voy eligiendo qué tipo de tarjeta es la más adecuada para trabajar. Pero para la introducción generalmente se utiliza el Arduino Uno, con un buen método de introducción para el tipo de o para el mundo de los microcontroladores y tarjetas de desarrollo. Ok, entonces terminamos el review con los diferentes tipos de tarjetas. Muchas gracias por su atención.